Cuando pasamos a querer definir el control, porque me dieron un título, dice definición y elemento del control gubernamental, tenemos que empezar por una cosa muy común. El control está en la vida cotidiana. Todos los días nosotros hacemos actos de control, lo hacemos casi inconscientemente. Cuando controlamos nuestro peso, la presión sanguínea, nos hacemos análisis clínico, estamos haciendo un control de nuestra salud. Y esto lo tenemos incorporado como parte de nuestra vida cotidiana. Nuestra economía familiar, cuando recibimos el recibo de sueldo y vemos la plata que cobramos y vemos si nos pagaron lo que corresponde, si tenemos algún descuento, si están bien liquidados. Lo mismo cuando recibimos la factura de los servicios públicos o las expensas del edificio, vemos si es correcto los cargos que tenemos. Incluso una cosa mucho más elemental, cuando estamos en la calle, hacemos acto de control. Cuando nos paramos en un semáforo y miramos qué luz hay, estamos controlando el sentido de la dirección del tránsito, si vamos a poder cruzar o no la calle. O cuando vemos un cartel de la vía pública que nos indica el sentido de una mano. O cuando manejamos el automóvil, miramos el cuenta kilómetros, vemos la velocidad, cuál es el nivel de combustible, cuál es el aceite, cómo está la presión de los neumáticos. O sea, el control forma parte de nuestra vida de todos los días. Y esto que es, lo tenemos incorporado en nuestra mente, lo hacemos en forma rutinaria, se complica un poco cuando uno dice, ¿por qué esto que yo hago todos los días, o por lo menos debería hacer todos los días, no pasa cuando lo veo a nivel de la sociedad? Y por qué a veces lo que creemos que se controla, no se controla. La palabra control aparece en Roma como contrarrótulo, o sea, contra el rollo. El rollo era el pergamino, el lugar donde estaban los documentos escritos, y a quien tenía alguna creencia o algún derecho se le daba un papel que certificaba o podía cotejar con lo que decía el rollo. Decía, como era un control de lo que decía el rollo para ejercer en general un derecho. Más tarde en Francia aparece la palabra controle, que es la contracción de contrarrole, o sea, derivado del latín, pero ya en términos en lengua francesa aparece lo más parecido al término controle. Esa palabra pasa en la Edad Media ya a ser sinónimo de fiscalización. O sea, el control comienza a ser entendido como lo que es en la actualidad. Yo tengo que mirar cómo se comportan determinados hechos de acuerdo a determinados parámetros para saber si tengo desvíos o no. El control lo puedo tomar como una medición. Cuando mido pesos y medidas, o sea, cuando voy a la verdulería y me pesan 1 kilo de papa, o sea, yo miro la balanza a ver si el kilo de papa que me dan corresponde con el que estoy comprando. Hay muchas balanzas que no están correctamente equilibradas y a veces compro 1 kilo y me entregan 900. En la contabilidad, el control de lo que está escrito en los libros con los inventarios, a ver si efectivamente lo que yo anoté se corresponde con lo que existe. En un presupuesto público, cuando está lo que yo voy a prever que ocurre y después cómo se gastó ese presupuesto. En una empresa en gestión, cómo se comporta con respecto a determinados indicadores que me dicen si la gestión fue buena o mala. Es decir, siempre cuando defino el control como medición, estoy comparando un valor contra otro. O sea, si yo no puedo cotejar, si no puedo medir, difícilmente pueda tener un control. O sea, no existe un control sin una medición. En todos los elementos que yo estoy señalando hasta ahora,
siempre hay un elemento que me dice cuál es un valor normal comparado con un valor probable. De los desvíos entre el valor probable y el valor normal, yo estoy haciendo un acto de control. El control tiene tiempos. Uno puede hacer un control antes que los hechos ocurran. Eso se conoce como el control previo. El control previo existió durante muchísimo tiempo en muchísimos lugares y todavía existe ahora en algunas partes del mundo. ¿En qué consiste el control previo? Fundamentalmente, si yo lo tomo como un viajero, cargo el auto y miro cómo está mi equipaje, cómo está atado, qué cosas llevo, cómo está mi auto. O sea, estoy haciendo un control antes del viaje. Esto en el Estado ocurría fundamentalmente cuando se controlaban los hechos previo a que se tomara la decisión de hacerlo. O sea, por ejemplo, una licitación pública. Vamos a hacer una licitación pública que hacía los organismos de control. Controlaban la legalidad del acto, o sea, que se hubiesen respetado los términos, que se hubiesen respetado los oferentes, que los contratos fueran de acuerdo con las normas, que la autoridad que decidía la contratación tuviera el poder para hacerlo y que además existieran partidas presupuestarias para poder hacerlo. Esto ocurría antes que se produjera la licitación y antes que se hiciera la obra. Este tipo de controles básicamente está concebido como el control de legalidad. O sea, ¿por qué? Porque como los hechos no habían ocurrido, no puedo saber si lo que se iba a hacer estaba bien o mal hecho, si lo iba a hacer en forma correcta, incorrecta, honesta o deshonesta. O sea, para eso necesitaba otra instancia del control, que es el control posterior. O sea, una vez que ocurren los hechos, verificar cómo ocurrieron y cómo se desviaron o no de los estándares con los cuales se presume que debieron haber sido hechas las cosas. Y después hay un tercer control, que es el control concomitante, es decir, controlar a medida que se hacen los hechos. Este control es bastante raro de encontrarlo en la práctica. En general lo usaron algunos sistemas comunistas y tenía más que ver con una característica de comisario político que de control efectivo. O sea, había un funcionario al lado de la línea de montaje, por ejemplo, una fábrica, y además del capataz que controlaba la producción o la forma de trabajar, había un comisario político que estaba viendo e informando permanentemente qué pasaba dentro de la línea de montaje. El control gubernamental, que es un poco el tema que nos interesa fundamentalmente, tiene dos periodos muy marcados, lo que es el control del rey y lo que es el control del pueblo. En todas las monarquías del mundo, los reyes estaban muy preocupados por el comportamiento de sus funcionarios. En realidad los reyes no fueron nunca muy afectos al trabajo, pasaban el tiempo en cacerías y delegaban sus gobiernos en ministros, muchos de ellos muy inescrupulosos y muy corruptos, que se dedicaban a robarle al pueblo y al rey. Entonces, los reyes comenzaron a generar algún organismo que permitiera ver de qué tamaño era el robo que le hacían sus propios funcionarios. Este era el control del rey, es decir, de arriba para abajo. Hay una anécdota de Felipe II. Felipe II era un gordo, gotoso, como todo rey, que trabajaba poco y comía mucho, que un día le pide a sus asistentes que lo lleven hasta el Atlántico. Lo llevaban en una silla porque una gota no podía cabalgar. Lo llevan y lo sientan sobre el borde del mar y dice: ¿qué quiere ver, señor Majestad? Quiero ver las murallas de Cuba. Dice: pero es imposible que la vea acá. Dice: mire, con lo que me están costando debiera verlas. Porque esta era la forma, o sea, la forma bastante común de robarle al rey era a través de obras. Imagínense que los reyes no venían nunca a América,
tenían virreyes que eran tan ladrones que inventaron el juicio de residencia. O sea, nadie que terminaba su virreinato se podía ir si no explicaba de dónde había sacado los bienes que había hecho en su mandato. Esta es una parte de la historia hermosa de la Argentina que en general no se enseña en ninguna escuela. Cada virrey que reemplazaba al anterior, que en general eran todos muy ladrones, se encargaba de matar al virrey que quedaba, que se iba, y quedarse con la mujer para no perder nada de lo acumulado. Entonces, saben que esta ciudad de Buenos Aires fue en sus orígenes, tuvo, digamos, muchos orígenes, pero un origen de su fortuna y su riqueza fue robar esclavos. O sea, los esclavos pasaban por el Río de la Plata, camino a las minas de Potosí, y este es un río muy desgraciado que cuando viene la sudestada se corre el agua y los barcos encallaban. Entonces, a caballo se llevaban los esclavos. Y antes que aparecieran los soldados a rescatarlo, los vendían, los remataban en el mercado negro. Este fue un poco el origen de las principales fortunas de la ciudad de Buenos Aires. Después aparecieron los escribanos que loteaban los lotes y los vendían con permiso de la realeza, de la Casa Real de Sevilla. Y después, un día llegó un abogado y hubo un escándalo, pues si llegó un abogado acá se termina la paz. Estaba tan ordenado el delito que si venía un abogado podía poner en peligro la ciudad. Toda esta parte es bastante linda de la ciudad de Buenos Aires, que vale la pena leerla. Pero todas estas instituciones de las monarquías, cuando vinieron las independencias, la formación de las repúblicas, pasaron muchas de ellas a manos de los gobiernos que venían. Por ejemplo, el control o el Tribunal de Cuentas de la realeza española o del virreinato pasó a la primera junta, estuvo hasta la anarquía del año 20, después Rosas tuvo un sistema de control y después tuvo idas y venidas, pero básicamente se instala un sistema de control que es sistémico, que parte de lo que es la división de poderes, la representación popular y la periodicidad de los mandatos. Esta es la base del control popular. Primero, que no haya un solo poder que decida por todos, que ese poder surja de la representación de la gente y que nadie se quede para siempre. Tres cosas que tenían los reyes. O sea, el sistema republicano sale o se construye sobre los defectos de la monarquía, por lo menos de las monarquías absolutas. El control republicano se basa en un poder ejecutivo como poder administrador. Un parlamento que aprueba las leyes que regulan las actividades del gobierno y de los ciudadanos, y una justicia que define la constitucionalidad de las leyes. Acá está claro los roles de cada uno. Un presidente o un poder ejecutivo que puede ser con presidente o con primer ministro, que administra el Estado. Un parlamento que marca la cancha de las cosas que puede hacer el presidente, ya sea con leyes, fijándole el presupuesto, diciendo qué cosas son prioritarias, y una justicia que arbitra entre las diferencias que existen entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo cuando dicta normas que exceden lo que establece la Carta Magna de cada país, que es la Constitución. El control gubernamental tiene tres elementos muy característicos. El presupuesto, la rendición de cuentas de cómo se ejecuta el presupuesto y los órganos que controlan
cómo se ejecutó ese presupuesto y cómo se hizo la rendición de cuentas. Dicen que el primer presupuesto que existe reconocido fue el de Juan Sin Tierra, allá por el año 1000. Este era un rey inglés guerrero que gastaba a lo loco en guerras, en fiestas, y después llamaba a los varones del reino y les decía, paguen la cuenta. Entonces un día se juntaron todos y dijeron, miren, vamos a hacer al revés. Primero nos tiene que decir a dónde va a gastar la plata y después nosotros vamos a decidir si la pagamos. O sea, usted no va a crear ningún impuesto si nosotros no estamos de acuerdo. Esta fue una institución que pasó a la cotidianidad. No existe ningún impuesto que no esté aprobado por el Congreso. Desde aquel intento de Juan Sin Tierra a nuestra fecha, cualquier impuesto que no esté creado por el Congreso, usted como ciudadano puede ir a la justicia y decir esto es inconstitucional, y la justicia no tiene ninguna otra alternativa que decir es inconstitucional. Es decir, no existe ningún impuesto que no esté generado en la ley. Esto es un elemento del control gubernamental, pero también es un elemento del control del pueblo. La rendición de cuentas es casi la contracara del presupuesto. Si un gobernante tiene determinada cantidad de dinero para gastar, es elemental que después demuestre qué hizo con ese dinero. Esto es aplicable al gobierno, es aplicable a la vida de cada uno. Si ustedes empiezan el mes, tienen determinada cantidad de dinero para gastar, tanto margen de la tarjeta, y llega a fin de mes y tienen que verificar qué hicieron con la plata, o sea, si le alcanzó o no le alcanzó, si la gastaron bien, la gastaron mal, si se endeudaron en algo que no sirve para nada, o se endeudaron para comprar libros. O sea, todo esto es la rendición de cuentas del control. Y después se han creado organismos que tienen a su cargo, organismos técnicos, la verificación del control, que van a variar según el lugar, los países, el momento histórico. La rendición de cuenta básicamente pasa por cómo se ejecuta el presupuesto, cómo es el estado patrimonial del Estado, de lo que tiene que rendir cada gobierno. Si se propuso cumplir metas físicas, por ejemplo, cuántas escuelas voy a hacer, cuántas vacunas voy a colocar, cuántos metros de carretera voy a hacer, lo que dice la cosa del presupuesto, y después tengo que verificar si realmente todo eso que estaba como propuesta se concretó. Los presupuestos modernos tienen programas, que es el conjunto de asignaciones, de gastos e ingresos aplicados a un determinado objetivo, que parcializan la ejecución del presupuesto. Y más modernamente se está hablando de lo que sería realmente la mejor forma de medir un presupuesto, que es la gestión por resultados. La gestión por resultado dice, yo voy a invertir 1.000.000 de pesos en vacunas. El resultado va a ser cómo operó determinado tipo de enfermedad con la aplicación de la vacuna. Si disminuyó, si desapareció, si al contrario la vacuna fue inoperante, o la construcción de determinado tipo de obra de saneamiento, por ejemplo, o sea, el agua potable en un barrio o la cloaca, y el resultado debiera ser que bajen las enfermedades, que haya menos contaminación, que no exista la parasitosis. O sea, esto es lo que intentan de medir la gestión por resultados. Es conceptualmente muy linda, operativamente muy compleja, y en general los que más se resisten a aplicarla son los funcionarios, porque en realidad los resultados miden la gestión de cada funcionario. Si un ministro de salud gastó una determinada cantidad de dinero, tenía un presupuesto para gastar, y de pronto le aumentaron las enfermedades, seguramente ese ministro no va a estar muy contento con una gestión por resultado.
El presupuesto público tiene una secuencia que también tiene que ver con el mecanismo de rendición de cuentas. El presupuesto lo prepara el Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Administrador. Se lo envía, por aquella vieja costumbre de Juan Sin Tierra, al Parlamento, quien lo aprueba. O sea, el Parlamento lo puede corregir. Es decir, bueno, no aprobamos esta partida, o este gasto nos parece excesivo, o falta tal cosa. Aprobado el presupuesto por el Parlamento, se lo envía al Poder Ejecutivo para que lo ejecute. O sea, tiene como poder administrador la facultad para gastar durante un año. Terminado el año, tiene que rendir qué hizo con ese presupuesto. Y el Congreso va a aprobar o rechazar cómo utilizó la plata del Poder Ejecutivo. En la Argentina se le ha agregado una situación intermedia o previa, que es que esa cuenta que manda el Poder Ejecutivo al Parlamento tiene que ser auditada por la Auditoría General de la Nación. Tiene que controlar que efectivamente los datos que dice se verifican en la realidad. Y de la auditoría pasamos a un concepto de órganos de control. Hay distintos tipos de órganos de control. Algunos son internos, como una dependencia del Poder Ejecutivo. Otros que son externos, con dependencia del Parlamento. Y hay países donde los organismos de control son un extrapoder, si no dependen de nadie. Son poderes, en general, quien impulsó esta norma de control en el mundo fue Napoleón. Si la Corte de Cuentas de Francia es tan poderosa que el presidente, cuando asume, va a postrarse ante los miembros, los ministros de la Corte de Cuentas como en señal que cualquier cosa que haga el presidente va a tener que rendir cuenta ante ese tribunal. Con la evolución del tiempo, muchas de estas cuentas de tribunales fueron perdiendo eficacia, las democracias lo fueron modificando y hoy tenemos una variable de organismo de control, como vamos a ver. O sea, tenemos los tribunales de cuentas. En América Latina hay contralorías, que en general son organismos muy poderosos, algunas con dependencia del Parlamento, otras con independencia, otras con dependencia del Poder Ejecutivo. Las auditorías, que son un organismo, si bien las funciones son parecidas a la de la Contraloría, tienen una función distinta en cuanto a que están más a analizar la gestión del Estado para mejorar el Estado que hacer un organismo de fiscalización o de jurisdiccional como podría ser la Contraloría. Los organismos de control los hay unipersonales y los hay colegiados. En general las Contralorías son unipersonales, las auditorías, los tribunales de cuentas en general son colegiados. La experiencia que ha tenido en Occidente, que ¿por qué prevalecen los cuerpos colegiados sobre los unipersonales? Porque suelen concentrar demasiado poder en una sola persona, que a veces llega a tener hasta poderes discrecionales, a veces más que el propio presidente de la nación. Toda esta parte, que fue más o menos conceptual para llegar a nuestro país, la experiencia argentina, como dijimos, es bastante amplia, prácticamente arranca con el virreinato, pero no nos vamos a ir tan lejos. La ley que rige hoy la organización del sistema de control en la Argentina cumple 20 años. Justamente en este año cumple 20 años
cuando se creó la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Uno como organismo de control interno dependiendo del Poder Ejecutivo y otro como organismo de control externo dependiendo del Parlamento. La reforma constitucional del 94 le dio rango constitucional a la auditoría y estableció una característica, que el presidente de la auditoría tiene que ser del principal partido de la oposición de acuerdo a las bancas del Congreso. Esto significa que, como es un cuerpo colegiado de 7 miembros, establece la ley, 3 los elige la Cámara de Senadores, 3 la Cámara de Diputados, de acuerdo con las mayorías de la Cámara, y 1 lo elige el presidente del partido de la oposición de acuerdo a la cantidad de bancas que tenga en el Congreso. Se le manda una carta al presidente de ambas cámaras diciendo queremos que fulano tal sea el presidente de la auditoría. Y si reúne las condiciones de ser contador o abogado y tener experiencia en el ejercicio profesional del control, los presidentes de ambas cámaras se limitan a designarlo. La ley de administración financiera también trae normas presupuestarias de rendición de cuenta y de práctica del control. La ley de administración financiera es una de esas grandes leyes que creo que después de la Constitución debe venir, que en la Argentina sirvió para ordenar el sistema presupuestario, el sistema de deuda, la tesorería, todos los órganos rectores del Estado, el control y los mecanismos de rendición de cuentas. La Argentina tenía hasta la ley de administración financiera una gran dispersión de normas, algunas contradictorias y otras muy viejas. Y creo que ha sido tan buena la ley que ha resistido toda la década del 90 y toda la década la primera década del siglo, y creo que goza de buena salud, hasta el punto que prácticamente leyes similares a esta se están utilizando en toda América Latina. Incluso creo que el último país que la ha incorporado muy parecida a la nuestra es Cuba. En la Argentina, también en muchos países del mundo es así, pero básicamente en nuestro país está su basamento jurídico está sustentado en el poder político. O sea, cuando la Constitución del 94 establece que son órganos de la Constitución los partidos políticos, está institucionalizando que la fuente del poder es el poder político. El Poder Ejecutivo y el Congreso surgen de elecciones con candidatos propuestos por los partidos políticos. O sea, quienes nos van a gobernar tienen que ser parte de partidos políticos. Quienes van a hacer las leyes tienen que ser parte de partidos políticos. El Poder Judicial, que es un poder supuestamente técnico, aséptico, requiere acuerdo parlamentario formado por políticos, o del Consejo de la Magistratura, que está integrado también por parlamentarios. O sea que siempre la política está presente en la designación y en la remoción de los principales actores del poder gubernamental. E incluso, como recién decía, el presidente de la GN es nombrado por el principal partido de la oposición y los restantes por los miembros del colegio de ambas cámaras, que también son representados por partidos políticos. De forma tal que la fuente principal del poder de decisión en la Argentina está en manos de los partidos políticos. Algo que uno debiera saber, porque si uno no participa y no vive activamente en la vida de los partidos políticos, la decisión a veces no la toman los mejores. Por eso es fundamental la participación, porque ahí es donde se decide qué país tenemos, qué país queremos y cómo queremos que nos gobierne. Desde la cédula básica que es el partido político, ya sea la unidad básica, el comité
la organización partidaria, en el cual los ciudadanos deberían participar para tener mejor partido político y elegir los mejores gobernantes. La ley de administración financiera también define qué contiene un presupuesto. No voy a ser muy largo en esto porque si no son estudiantes de ciencia económica en general es muy tedioso. Pero los presupuestos comprenden todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales deben figurar por separado y por sus montos íntegros sin compensaciones. Es decir, en el presupuesto de la totalidad. Cuando un gobernante tiene que tomar decisiones, tiene que tener un documento que tenga todo lo que va a gastar en el año. Es decir, los sueldos, las obras, los intereses de la deuda, el presupuesto para la educación, para las universidades, no debe faltar nada. Y por otro lado, tiene que mostrar el resultado de las transacciones programadas, las cuentas de capital, las cuentas de producción de bienes y los servicios que se van a generar. Y por otro lado, los ingresos que prevé recaudar a través de los impuestos, a través de los préstamos, o sea, toda fuente que pueda financiar el gasto del año. El control de la Argentina decía que se divide en externo e interno. El control externo está a cargo del Congreso, el interno del Poder Ejecutivo. En el Congreso hay una comisión que es la responsable, que es la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que a su vez es la que vincula a la AGN. Y en el control interno de la Argentina está a cargo de la Sindicatura General de la Nación, que es una dependencia ministerial. El Parlamento y el control en la Argentina. O sea, ¿cuál es la función de control del Parlamento? Fijar el presupuesto general de gasto y cálculo de recursos. Aprobar o desechar la cuenta de inversión. Y además dice, el control externo del sector público nacional será una atribución propia del Poder Legislativo. Esto es el artículo, creo, 86 de la Constitución. También la ley de referencia habla de las funciones de la AGN. La AGN, que es la Auditoría General de la Nación, tiene un plan que le aprueba el Congreso. Mediante control posterior, hace control de legalidad, financiero, económico, contable, controla la deuda pública y los estados de las cuentas del Estado y la gestión. Todo esto lo controla e informa de cada cosa que hace al Parlamento, para que el Parlamento tome decisiones de acuerdo a los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. También le corresponde a la auditoría, como vimos, controlar la ejecución presupuestaria o la rendición de cuenta, o como se llama en la Constitución, la cuenta de inversión. Y básicamente se controlan dos elementos: cómo se ejecutó el presupuesto y cómo son los estados contables de las empresas del Estado. Se hace auditoría financiera, se controlan cómo se cumplió la metafísica y se hace un análisis macroeconómico de cómo fue la gestión del Estado. Esto se le informa todos los años al Parlamento, el Parlamento lo aprueba o lo rechaza. Acá hay una historia muy rara, muy larga de rechazos y aprobación de cuentas, de demoras. Felizmente hoy estamos bastante cerca, creo que se aprobó la cuenta del 2009, se está por tratar el 2010. Creo que nunca, en muchos años, ha habido tanta aprobación de cuentas del Estado en tiempo cercano a su ejecución. Bueno, y como el título de la charla era Control y Democracia, vamos a terminar con este elemento del control. ¿Sí? Hay desafíos para el control. El control, en primer término, es una herramienta del Parlamento. ¿Por qué es una herramienta del Parlamento? Porque como su función es la de controlar al Poder Ejecutivo, tener herramientas técnicas que permitan saber si un presupuesto está bien ejecutado, si una obra se hizo dentro de plazos y precios razonables, si la gestión de una empresa pública
es correcta o no es correcta. Evidentemente, quien tiene que tomar la decisión es si se corrige el rumbo, se sancionan leyes o se interpela a ministros, es el Parlamento. También es una herramienta de la participación ciudadana. O sea, el primero interesado en cómo se ejecuta el presupuesto de una nación tiene que ser el ciudadano. Porque de que se ejecute mal, se cobren mal los impuestos, se gaste mal, significa que la policía no tenga móviles, que la escuela no tenga luz, que no le falte el gas o que los maestros no cobren los sueldos. Y también sirve como antecedente para la justicia, porque la justicia toma los informes de auditoría como antecedente para causas por delito de los funcionarios. Y acá hay un dato importante, el control posterior. El control posterior le da una gran facultad de decisión al funcionario, pero a su vez le da una tremenda responsabilidad. El funcionario termina su ministerio, está pasando el verano en su pileta de natación, un día recibe una orden de un juez que le dice, mire, venga para acá, usted en su gestión dejó tal cabo suelto, tiene que explicarlo. Esto es la característica del control posterior, que nadie le impidió al funcionario tomar decisiones, pero a la hora de tomar decisiones tiene que rendir cuenta. Y incluso cuenta ante los jueces, si no puede demostrar que lo que hizo estaba dentro de sus facultades y lo hizo correctamente. Y también dentro del control se incursionan en nuevos ámbitos, por lo menos en la auditoría se está haciendo, que tienen un gran impacto ciudadano y una gran utilidad para nuestra vida cotidiana. Es el control del medio ambiente. O sea, el medio ambiente es de todos, y todos, dice la Constitución, tenemos derecho a tener un medio ambiente sustentable. Si nosotros nos preocupamos en controlar la cuenta de un funcionario, que está bien, cuánto más importante es controlar el aire que respiramos, el agua que tomamos, el río donde nos bañamos, o el bosque que está dándonos oxígeno todos los días. Creo que esta es una función irrenunciable del Estado y de hecho de los organismos de control. Y esto significa no solamente el control, sanción y persecución de los que violentan el medio ambiente, sino además crear conciencia en cada uno de nosotros, porque si todos somos dueños de nuestro ambiente, también somos responsables de cuidarlo. Y esto es una tarea fundamental que hace a la cultura, y de hecho los organismos de control también tienen que ser difusión de cultura. Y por último, un elemento que está incorporado también en las prácticas de auditoría es los proyectos de sustentabilidad. No solamente ver qué pasó, sino ver qué puede pasar. Entonces, ver si el Estado puede pagar su deuda, si puede cumplir con su matrícula estudiantil, si le va a poder pagar a los jubilados dentro de 20 años. Esto es tomar datos del presente, proyectarlos y ver si son cumplibles. Yo acá me he tirado más datos que creo que se pueden absorber en una hora, pero fundamentalmente quiero decir lo siguiente. El control no es ajeno a nosotros. Está en la vida cotidiana, todos los días hacemos actos de control. La democracia funciona si hay controles, si hay contrapoderes, y fundamentalmente el mayor contrapoder que tiene la democracia es el voto del ciudadano. Ustedes cada 2 años tienen la facultad de ejercer el más poderoso control que existe en la sociedad. El poderoso método que le tienen terror los gobernantes, los políticos, si la gente los vota o no los vota. Para votar bien hay que estar informado, hay que saber, y hay información disponible. Todos los informes que hace la Auditoría General de la Nación
están disponibles en una página web, en triple formato, en una guía sintética, en una guía ejecutiva y en el informe completo. O sea, cada cual puede elegir el que quiere leer una página, el que quiere leer 4, el que quiere leer 1000. Tienen toda la información de cómo se gestiona el Estado, dónde se gestiona, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Lamentablemente, como no son temas demasiado divertidos, a veces no tiene muchos lectores, pero son fundamentales para saber tomar decisiones. Y con esto termino y espero que la cumbia villera haya tenido algún sonido.